Quiero que busquemos en el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6. Malaquías, capítulo 1, verso 6. Como siempre, cada vez que abordamos un libro y cada vez que leemos algo de la Biblia, me gusta recomendar leer el libro completo para tener la idea completa de lo que se está transmitiendo. Por razones de tiempo no voy a leer todo el libro, pero está invitado a que esta semana lea. Son 6 capítulos que trae Malaquías y son palabras interesantes para leer y para extraer de ahí para nosotros. ¿Estamos listos? Malaquías capítulo 1, verso 6. Dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, estas son palabras de Dios hablando a través de Malaquías. Si soy tu padre, ¿dónde está mi honor o el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre, y encima preguntan ustedes, sacerdotes, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Quiero que se ubique en estas palabras y para poder entender, como siempre, me regale su atención por los próximos 40 minutos. No me quiero pasar de ahí. Quiero empezar por decir que Malaquías es un profeta que Dios levantó para hablarle a Israel. Todos sabemos, a manera de repaso, que los profetas eran levantados directamente por Dios para juzgar al pueblo, para hablarle al pueblo. Creo que hay un eco. Si quiere, le baja un poquito a este micrófono. Y el pueblo siempre estaba esperando que Dios le hablara. Y el Señor levanta a Malaquías como esa voz para conducir el destino de la gente, para hablar a la vida de las personas. Y quiero describirle más o menos para que conozca Malaquías. Malaquías fue un profeta que vivió alrededor de 100 años. Le bajaste mucho. Él vivió alrededor de 100 años después de que los israelitas habían regresado del cautiverio de Babilonia. La semana pasada habíamos hablado que el pueblo había sido, por una profecía, había sido llevado a un exilio. Fueron sacados de su territorio y fueron llevados exiliados, presos. Todo fue porque su comportamiento siempre estuvo a espaldas de Dios. Y Dios esta vez le permite regresar y Malaquías ahí entra en escena. Malaquías vivió en ese tiempo. Ya el templo había sido reconstruido y por supuesto el templo ya estaba en pie en Jerusalén. Pero al juzgar por estas palabras que estamos leyendo hoy en el capítulo 1, vemos cómo otra vez Israel vuelve a desviarse de Dios. Siempre que hemos estudiado la vida de Israel, ellos tuvieron procesos en donde caminaban bien, en donde estaban agradando a Dios, pero también tenía alguna especie de baches en donde empezaban a hacer lo que Dios le había dicho que no hicieran. Y esta oportunidad, Israel comenzó otra vez a hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Las cosas no iban bien. El pueblo, después de regresar del exilio, después que Dios dio la profecía y se cumplió por el profeta Jeremías, bueno, una vez retornan, ellos comienzan a reconstruir sus vidas. Y claro, ellos estaban esperando el cumplimiento de promesas, de profecías que se había dicho. Ellos estaban esperando que el libertador, el Mesías, viniera a establecer el reino de Dios, a unificar a Israel, porque Israel estaba dividida en 2 reinos, y que ese rey
trajera paz, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Recuerden que Israel tenía demasiados enemigos, pero ellos estaban esperando que esa profecía se cumpliera, que hubiera paz para ellos y que ese mismo rey gobernara a todas las naciones de la tierra. Esa era la profecía, mas sin embargo, no sucedió así. Lo que estaban esperando, el reinado del Mesías único, no se dio, no sucedió así. Los israelitas comenzaron a repoblar la ciudad donde estaban, en Jerusalén. Pero juntamente cuando comienzan a repoblar la ciudad, comienza nuevamente la infidelidad a Dios. Tal cual sus ancestros, tal cual personas que precedieron, también caminaron. En algún tiempo caminaron bien, pero en otro tiempo comenzaban otra vez a hacer lo malo. Así que Malaquías se da cuenta y descubre la corrupción que hay en el pueblo, en esa generación. Y una vez que descubre esto, vienen las palabras de Dios para que le hable al pueblo. Y comienza Malaquías con estas palabras directamente a confrontar y acusar al pueblo. Y vemos a un Israel a mostrar el descontento o el desacuerdo con Dios. Comienza Israel, en lugar de recibir el consejo, de reflexionar y reconducir sus vidas a lo que Dios le había dicho, Israel comienza a hacer lo contrario. Israel comienza a juzgar a Dios, comienza a cuestionar a Dios. Fíjense que en estos versículos, no una vez, sino hasta 6 veces le habla el profeta y hasta 6 veces ellos comienzan a cuestionar a Dios. Y por mencionar algunos de los cuestionamientos en el verso 6, el Señor viene diciéndole, ok, yo soy su padre, yo soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Claro, está Dios lógicamente reclamando el lugar que Él debería tener en el corazón del pueblo. Y cuando Dios reclama, es porque ese lugar había sido ocupado por otros dioses, por otras prácticas. Y Dios tiene que decirle, ok, me reconocen como Dios, ¿dónde está ese honor? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está el respeto que ustedes me deben tener? Y encima preguntan, dice Dios, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Nos damos cuenta que tanto el pueblo como los sacerdotes hay un desprecio por el Señor, hay un desprecio por hacer lo que Dios les había dicho. Y a través de Malaquías, Dios comienza a preguntar a los sacerdotes, a manera de repaso. Recuerden que los sacerdotes eran los encargados de hacer el culto, el sacrificio, de rociar la sangre en las personas para que queden limpios de pecado. Pero el profeta se da cuenta y comienza a reclamar a los sacerdotes, porque el sacerdocio estaba tan corrompido que mostraba poco respeto hacia Dios y hacia los sacrificios. Tanto así que llamaban a Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Pero no mostraban la reverencia que debía tener ese mismo Dios, porque empezaron a darle sacrificios a Dios y Dios le había prohibido a los sacerdotes que no fuera cualquier sacrificio, que si el animal que iba a ser sacrificado tenía que ser un animal perfecto. Y los sacerdotes comenzaron a ofrecer los animales defectuosos. Por ejemplo, la familia que iba a ofrecer un sacrificio apartaba el mejor animal y decían, este animal es el que está consagrado a Dios para el día de sacrificio. Y se corrompieron tanto que el animal que separaban lo dejaban en casa y se llevaban el tuerto, el defectuoso, el que no servía. Era una especie de burla y comenzaban a engañar a Dios. Pero lo peor es que los sacerdotes se prestaban para eso. Los sacerdotes, en lugar de corregir, este no es el animal, este está defectuoso, recuerden que es una ley que no podemos ofrecerle nada al Señor de esa manera. Ellos comenzaron a ofrecer ese tipo de sacrificios. La prohibición de no ofrecer animales defectuosos está en Levítico 22 y Deuteronomio 15. Ahí habla claramente de cómo debe ser la ofrenda que iba a ser presentada al Señor.
Ahora, cuando los sacerdotes se corrompieron, ni siquiera estaban conscientes de lo que estaban haciendo, de sus acciones. Los sacerdotes más bien estaban cansados. Deshonraron. Recuerden que la tribu de Leví era la tribu de sacerdotes. De ahí salían todos los sacerdotes. No era de otra tribu. Ellos estaban tan cansados que comenzaron a hacer las cosas porque sí, porque querían hacerlo de esa manera, no querían corregir. Estaban tan cansados. Ellos querían abandonar ese ministerio, querían abandonar el trabajo que Dios les había encomendado. Se quejaban de la gente, se quejaban de todo, de la ofrenda, se quejaban de que la gente no les daba el diezmo a ellos. Se quejaban de cualquier cosa y así, en esa actitud y con esa conducta, ofrecían el sacrificio. Y por supuesto, al asumir esa actitud, están mostrando el menosprecio a Dios y a lo que se les ha encomendado. Ellos con su infidelidad y el pueblo con su infidelidad empezaron a menospreciar a Dios. Desde el más alto nivel del sacerdocio hasta el pueblo, todo comenzó a hacerse de manera indigna. Digo todo esto porque quiero plantar un fundamento para poder desarrollar el mensaje. Con esto que acabo de explicar y lo que acabamos de leer, hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Dios esperaba de su pueblo, que había sido exiliado por 70 años. Imagínense una nación llevada en cautiverio a otra tierra donde tienen que dejar todo por 70 años. Y finalmente, cuando se produce la liberación y que Dios decide, es hoy que van a salir de aquí y van a comenzar a marchar hacia su tierra y van a llegar otra vez al lugar de donde fueron sacados, lo que esperaba Dios después de 70 años del pueblo estar en el exilio era que ellos hubiesen cambiado su conducta. Después de estar prácticamente presos, siendo gobernados por otro rey, por otro imperio, lo que Dios estaba esperando era que Israel hubiera transicionado del pensamiento y de la infidelidad que lo llevó a estar preso y que fueran llevados con una mentalidad diferente. Lo que esperaba Dios es que en sus corazones hubiesen estado como el Señor quería, pero resulta, según estas palabras, el corazón de todos ellos estaba endurecido. Mas, sin embargo, a pesar de todo esto, la palabra también nos muestra que hubo gente que honró al Señor, que hizo lo que el Señor le había dicho. En otro tiempo, David también se mantuvo en el Señor. Él mantuvo el reconocimiento a Dios como su Señor. Y quiero centrar aquí el mensaje en el reconocimiento a Dios como el Señor. Israel dice, Señor, tú eres mi Dios, pero resulta que con sus acciones contradicen lo que ellos están hablando. Pero David reconoció a Dios como su Señor, mostró amor y reverencia. En 2 de Samuel 24, no lo busque, yo lo leo para ganar tiempo. David, con un corazón realmente rendido a Dios, dijo unas palabras. Dijo, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. No ofreceré al Señor lo que no me cueste. Eso nos habla de la posición de un hombre, de un corazón que reconoce a Dios como su Señor. A Israel comenzó en el tiempo de Malaquías a ofrecer lo que no le costaba. El animal que iba a ser desechado, no, ese es el que Dios se merece. Pero el más bonito, el más gordo, el más grande, no, ese se queda con nosotros. Pero David, con un corazón, repito, con un corazón rendido a Dios, dijo, no voy a ofrecer, no voy a darle nada al Señor que no me cueste. Claro, este versículo se ha malinterpretado también. Usted tiene que dar X monto, tiene que dar porque le duela.
Y comienza la manipulación por ahí. Pero no habla de esto. El dar al Señor lo que me cueste, si rendir algunas áreas de mi vida me cuesta, eso es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué espera Dios? Que lo que tú amas, que lo que te gusta hacer, pero que tú sabes que te separa de Dios, eso es lo que Dios demanda que rindas. Lo llevamos a la palabra. ¿Qué quería Dios? Que Israel cambiara su actitud y reconociera a Dios como su Señor. Tengamos esta imagen de Israel, de su infidelidad y de el no reconocimiento a Dios como su Señor. Y vayamos ahora sí a Lucas, capítulo 6, verso 46. Porque quiero que tengamos la imagen de Israel como lo dice Malaquías. Y tengamos ahora la imagen de unas palabras que dijo Jesús, que si las comparamos tienen mucha similitud. Lucas 6, 46. Leemos. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que le digo? Si se dan cuenta que Malaquías, que Dios a través del profeta le dice, ¿por qué me dicen Señor si ustedes no me honran? ¿Por qué me dicen Señor si no me dan el respeto que merezco? Y Jesús vuelve con estas palabras a los judíos de la época a confrontarlos. Y hoy el Señor también nos vuelve a hablar en esta mañana. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que le digo? Ahora, para que tenga sentido, tenemos que saber qué significa Señor. Señor es la palabra kurios del griego y significa supremacía de una autoridad. Significa de alguien que es soberano, que es el dueño de algo y que es el ungido de Dios. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que le digo? Si no hacen lo que les hablo. En otras palabras, este versículo, si lo aplicamos para nuestro tiempo, más o menos quedaría: ¿por qué me dan ese título de autoridad, de soberano, de dueño? ¿Por qué me dan ese título si ustedes no rinden sus vidas a mí? ¿De qué sirve que me llamen Señor con palabras de labios y no rinden su mundo interior? Si no me dan todo su amor, si el amor que ustedes me tienen está dividido, ¿por qué me dicen que yo soy su Señor? ¿Por qué me llaman Señor si ustedes no están dispuestos a hacer mi voluntad? Son palabras duras. No son palabras para hoy condenar a nadie, mucho menos a los que estamos acá y a los que nos ven. Pero hay una realidad, y la realidad es que todos los días Dios está llevándonos, nos está atrayendo a Él. Pero para llevarnos hacia Él, Él demanda de nosotros: si yo soy tu Señor, ¿cómo estás amándome? Si yo soy tu Señor, ¿qué voluntad estás cumpliendo? ¿O lo que tú quieres en momentos determinados? ¿O sencillamente te estás sometiendo a mi voluntad? Son palabras para reflexionar hoy. Hermanos, digo esto porque quiero recordarles a todos los que están acá, a los que nos siguen, que la elección que pesa sobre cada uno de nosotros, esa elección debe traer ese amor y esa honra a Dios. Pero ese amor que Dios demanda es un amor del 100%. No puedo amar algo y darle el otro porcentaje a Dios. Dice la palabra que nadie puede obedecer a dos señores. O ama a uno o desprecia al otro. O ama al otro y desprecia al otro. Y lo que Dios nos vuelve a hablar otra vez es que la elección que Dios hizo sobre nosotros, la hizo fue por amor.
Esta elección significa que Dios nos escogió desde que antes de lo que estamos acá existiéramos en la tierra. Esa elección nos habla de que hay razones por las que Dios nos vio confiables. Y yo sé que a veces hablar de estas cosas no se entiende, porque lo decíamos el viernes en la vigilia con los muchachos. Porque que Dios nos haya entregado esta enorme responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? De llamarnos sus hijos. De hacernos participar de algo que vale mucho más de lo que usted pueda ver en esta tierra. De hacernos participar de un reino que no se compara con ningún reino de esta tierra. Si bien es cierto, hay reinos de esta tierra que son prósperos, pero hoy nosotros participamos de algo que no se ve, que es espiritual, pero que está por encima de todo, de las cosas creadas en la tierra. Ahora, si Dios nos escogió para hacernos participar de su reino, de su gloria, para llamarnos sus hijos, hermanos, si nos escogió, es porque nos vio confiables. Quiero que hoy puedas volver a replantearte esto. Somos confiables para Dios. Pero si soy confiable, si Dios depositó esa responsabilidad de administrar la vida de su hijo, si Dios te vio confiable en poner la familia que tienes, si Dios te vio así, si Dios te eligió, no fue porque hicimos algo, sino porque Él es soberano. Y si nos eligió porque Él es soberano, ¿qué nos queda a nosotros? Corresponder a Dios con todo nuestro ser. Si Él nos eligió, no nos queda de otra que vivir para Dios, que entregar nuestro amor, que reconocerlo todos los días, en cada circunstancia que tengas que vivir, reconocerlo como tu Señor, como tu dueño. En la antigüedad, cuando habían esclavos y tenía un amo, ese amo tenía que vivir y hacer para el que lo había comprado. Igual para nosotros, fuimos comprados a un alto precio. ¿Cuál fue el alto precio? La sangre del Hijo de su amor en la cruz. Y vuelvo a recordar lo que dice Pablo, es que tú no eres tu propio dueño, es que ahora le perteneces a Dios. Dijo Pablo, ustedes no son sus dueños. Ustedes le pertenecen a Dios. Además de pertenecer, vuelvo a recordarte hoy, si le perteneces a Dios, tu amor, tu fidelidad, tu honra a Dios debe merecerlo Él, porque somos la casa, porque somos la habitación, porque somos propiedad de Dios. Aquí hay una reflexión interesante. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, si no hacen lo que le digo? Podemos decir también que la palabra Señor demanda, implica obediencia y servicio a Dios. Tú eres mi Señor, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Vamos a replantear esto otra vez. ¿De verdad Dios es tu dueño? ¿De verdad estás entregando todo tu amor a Dios? ¿De verdad estamos dispuestos a decirle, Señor, tú eres mi dueño? Ok, si yo soy tu dueño, ¿estás haciendo lo que te digo? La palabra Señor implica obediencia. ¿Cuándo? Siempre. Obedezco a Dios hasta cuando quiero, hasta cuando puedo, o hasta cuando las circunstancias me lo permiten. No. Si Él es tu Señor, si Él es tu Señor, si Él es tu dueño, Él merece obediencia. Ahora, cuando Jesús habla estas palabras, había mucha gente que amaban, entre comillas, a Jesús, que lo seguían, que disfrutaban estar con Él, que disfrutaban escuchar las palabras, las enseñanzas. Y había otro grupo de esas masas que disfrutaban sus favores, que disfrutaban de milagros, que disfrutaban de los panes y de los peces, que disfrutaban de todo lo que les podía sacar, porque en verdad este es el Hijo de Dios.
anhelaban andar con Él, anhelaban seguir al Señor. Y Él vuelve a recordarles, porque Él conoció el corazón de muchos. ¿Me reconocen como Señor? ¿Por qué? ¿Porque soy su Señor o porque les doy beneficios? ¿Cómo estamos reconociendo hoy a Dios? ¿Porque de verdad es nuestro Señor o porque sencillamente queremos solamente los beneficios? Son preguntas que tenemos que hacernos para reflexionar. Avanzo, la expresión Señor, Señor conlleva la aceptación de que Dios es tu soberano, de que Dios es quien te gobierna, de que Dios es tu Señor y tu guía, y por lo tanto tendrás que hacer siempre lo que Él te pida. Señor, tú eres mi guía, pero yo mejor me voy por aquí porque me parece que es mejor. Señor, es que sin ti nada, Señor, yo te necesito todos los días. Pero tal cual Israel, el Señor los acusó, ustedes no quisieron depender de mí. Ustedes cavaron sus propios pozos y quisieron tomar su propia agua y desecharon mi agua. ¿En qué punto a veces nos pasa igual? Que queremos depender de nuestra agua, de nosotros, de nuestra razón, de nuestra experiencia, de nuestra terquedad, y decir, no, yo puedo hacerlo, y dejar a Dios de lado. Señor significa gobernador, guía de nuestra vida, de nuestros pasos. Amado, quiero decirle hoy que toda tu obediencia debe ser dirigida a su voluntad. Cuando hablo de obedecer, no hablo solamente de cumplir como ciertos cristianos. Cumplo porque me toca ir. Cumplo porque debo congregarme. Voy a la reunión porque debo hacerlo. Doy mi generosidad porque, bueno, los cristianos también son generosos. Voy a escuchar al pastor porque tengo que cumplir con el requisito de sentarme a escucharlo. Esto es mucho más que cumplir con algo. Esto es mucho más que hacer para que Dios me vea. Esto es mucho más, voy a leer para que Dios me vea. Porque tenemos una imagen de que Dios está allá muy lejos en el cielo y nos está viendo. No para que Dios me vea que estoy leyendo, o para que Dios me vea que estoy orando, o para que Dios me vea que fui a la vigilia el viernes. No se trata de que Dios te ve, se trata de que Dios está en ti. Es más responsabilidad. Nos vendieron un Dios tan lejano, que Dios está en el cielo. Y normalmente, a mí me pasa a veces, debo confesarlo, que a veces levanto mi mirada al cielo para orar, pero después recuerdo que Dios está dentro de mí. Y que Dios no me está viendo del cielo, no, es que Dios está en mí y quiere gobernar mi vida y quiere dirigir tus pasos, quiere dirigir tus ideas, quiere dirigir tus decisiones. De eso se trata. Si es tu Señor, recuerda que Dios no está lejano, recuerda que ya Dios fue depositado y está dentro de ti. Ahora, ¿qué quiere Dios? Demanda obediencia a cada uno de nosotros. No se trata, voy a escuchar al pastor, o voy a leer, o voy a poner un buen mensaje por YouTube, o voy a escuchar un buen audio de una palabra que me envíen. Es mucho más que eso. Y quiero recordar las palabras que Santiago en el capítulo 1, verso 22 dijo, hablando de obedecer y hablando de hacer cosas, no desde la mentalidad de cumplirle a Dios. Dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios. No está diciendo que no hay que escucharla. No, está bien. Está bien escuchar la palabra de Dios. No solo la escuchen, tienen que ponerla en práctica. Santiago 1:22.
Porque por muchos años nos acostumbramos a oír. Hay muchos que son muy buenos oidores. Pero dice la palabra, no se conformen con eso. Cuando la oigan, llévenla a la práctica. ¿Por qué? De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿De qué sirve reunirnos si lo que Dios me habla no me gobierna? ¿De qué sirve congregarme si lo que oigo no lo trabajo? Si lo que oigo no le permito que me confronte, que me lleve a un estado crítico en donde decida, escúchale, me ha costado, he obedecido en partes. ¿De qué sirve escuchar y no obedecer y no practicarla? Dice el apóstol Santiago. La expresión Señor, Señor también significa Dios juzga todos los corazones. ¿Quién conoce el corazón de cada quien aquí? Nadie. ¿Quién conoce nuestros corazones? Dios. Hay una expresión maravillosa que siempre la gente dice, el Señor conoce mi corazón. Y con eso nos volvemos muy espirituales. No, es que Dios conoce mi corazón. Y algunos arrugan la cara y fruncen el ceño. No, Dios conoce mi corazón. Como yo no conozco el corazón de los que están acá, quiero decirles que si el Señor está dentro de ti y es tu Señor, Él va a juzgar cada cosa que pasa aquí. Él va a juzgar todo nuestro mundo interior. El Señor no nos va a medir por las palabras bonitas que le digamos a Él. El Señor nos va a medir por lo que hemos consentido tener dentro de nosotros. Antes de darle libertad y de acariciar un pensamiento que tú sabes que te puede separar de Dios, antes de acariciar eso, piensa en que todo lo que permitas que entre, eso lo va a juzgar Dios. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dice la palabra que lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es la comida, porque la comida no contamina al hombre, porque la comida entra, va al estómago y del estómago va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Es lo que permitió a alguien un día que empezara a gobernarlo, que empezara a llevarlo a un estado de conformidad. No, es que así estás bien, es que así vas bien. Así comenzó Israel. Y el profeta tiene que juzgar y decirles, si ustedes reconocen a Dios como su Señor, entonces muestren con sus conductas, con sus acciones, que de verdad Él es su Señor. Son las mismas palabras para nosotros. Si Él es nuestro Señor, todo lo que tú tienes dentro se manifestará. Y cuando se manifieste, quiera el Señor que todo lo que tú expreses esté alineado a Dios, a su palabra, a su voluntad. Señor, yo te amo. Señor, yo oro mucho. Señor, yo leo la Biblia todos los días. Está bien, sigue haciéndolo, es necesario. Pero no te conformes solamente con que sea un buen hábito. Ay, Señor, yo cuando me levanto coloco todas las canciones que cantamos en la congregación. Yo leo la palabra, escucho el mensaje del pastor. No te conformes solamente con eso. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Sigue haciéndolo. Pero para que sea Dios tu Señor, para que Cristo sea el que te gobierne, debemos ser capaces de entregar todo nuestro ser. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Wow!
¿Cuántos evangélicos dándose golpes de pecho en una silla, en un lugar, en un auditorio? Y lo vemos, y vemos gente que llora y que se quebranta y que parecen más espirituales que nosotros. Y cuando lo vemos, Dios mío, a mí me falta demasiado. No, este está más cerca de Dios, más que yo. Pero cuando salen de un lugar que creen que el lugar es el que los santifica, vuelven a su vieja vida, a sus viejas prácticas. Por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, esto no es un asunto de labios, esto es un asunto de rendición a Dios. Cualquiera puede hablar bonito, cualquiera te puede citar pasajes bíblicos en una predicación como esta. Cualquiera puede hacerlo. El asunto es que cuando sales de la comunión con los santos, es que te mantengas igual. El asunto siempre estará, es que cuando nadie te ve, y es que cuando estás en un lugar apartado, solo, Dios siga ahí gobernándote. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Puede levantar su mano. ¿Quién es el que puede participar de este reino? Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, esto no es para todos. En Mateo 22 habla de que muchos han sido llamados, pero pocos han sido escogidos, elegidos. ¿Quién es el que es digno de Dios? El que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Cuando hablamos de voluntad, perdóneme que me detenga aquí. Jesús dijo, yo no vine a hacer lo que yo quiero. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió, de mi Señor, del que me gobierna, del que gobierna mis pensamientos, del que gobierna mis palabras, del que gobierna mis sentidos, del que gobierna mis acciones y mis decisiones. Ese es el que tiene parte en el reino de los cielos. Señor significa amo. Fíjense que le hemos estado dando varios significados a esa expresión Señor, Señor. Bueno, Señor significa amo. ¿Qué es un amo? El que tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Señor, Señor significa que tú le perteneces a Dios. Llamar Señor, Señor, decirle tú eres el que me gobierna y no obedecerlo, es una contradicción. Tú eres mi Señor, pero no obedezco. Entonces no hemos entendido. Señor, yo te reconozco como mi Señor. Reconocerlo está bien, pero no será suficiente. Reconocerlo, pronunciarlo con nuestros labios está bien, pero es una obra mucho más profunda que debemos permitirle a Él que haga en nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, con el prójimo. Señor, tú eres mi Señor, yo te honro. Como estamos honrando los hombres a nuestras esposas. Como las esposas están honrando a sus esposos. Esa es una buena pregunta. Si yo honro mi familia, mi matrimonio, entonces yo puedo decir, tú eres el Señor de mi matrimonio. Dijo el apóstol Lara, hizo una pregunta, y es la pregunta que quiero hacer. ¿Cuántos quieren abrazar a Cristo? De verdad, seamos honestos, ¿cuántos quieren abrazar a Cristo? ¿Sabe dónde está Cristo? En el que tiene sentado al lado. ¿Quieres abrazar a Cristo? Abraza al que está al lado. Honra al que está al lado. Honra si estás con tu esposa o tu esposo, honra al que está ahí, porque ahí está Cristo también. Ahí está tu Señor. ¿Cuántos dicen amén?
¿Por qué me llaman Señor ustedes si no hacen lo que les digo? Ahora, ¿quiénes son los que hacen? Porque es verdad. En Lucas 6:46 nos habla de quiénes son. ¿Por qué me llaman ustedes Señor si no hacen lo que les digo? Ahora, hacer es una palabra importante aquí. Si no hacen, ¿qué es hacer? ¿Qué significa hacer? Hacer es la palabra del griego poieo. ¿Qué significa hacer lo que les digo? Hacer lo que les digo es procurar. Significa actuar, cumplir, efectuar la purificación que necesitamos. Eso es hacer. Hacer es practicar. Hacer es desempeñar algo repetida y habitualmente. Hacemos lo que Dios nos dice, no solamente cuando estamos aquí, repetidamente, todos los días, a cada hora, los 30 días del mes y los 365 días del año. Eso es hacer repetidamente. Pero me llamó la atención el significado de efectuar la purificación. Números 19 es una tarea, lo va a leer en su casa. Nos habla acerca del ritual de la purificación. El ritual de la purificación era para un acto específico y era para algo específico, para el perdón del pecado. La purificación en la antigüedad era dada por la ley. Lamentablemente, esa purificación en la ley no logró arrancar la mala conducta, el pecado del pueblo de Israel. Los hizo vivir siempre, año tras año, llevar ofrenda para pecar. Peco 11 meses, 12 meses al año, llevo la ofrenda y Dios me perdona. El acto de purificación en la ley consistía en eso, en un sacrificio todos los años, en un acto, en un rito, algo externo. Cuando yo hablo de purificarnos, no estoy hablando de que por fuera dejemos de hacer cosas. Purificación es para algunos. No, es que la mujer no puede usar pantalón. No es pura si carga ropa de hombre. No es pura si carga un zarcillo, si se pinta. El acto de purificación no tiene que ver con nada externo. Marcos 7:20, lo dije atrás, lo vuelvo a traer. ¿De qué se trata la purificación? Se trata de lo que sale, dice, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Dios mío, ¿qué es lo que contamina al hombre? Todo esto, pero todo esto cuando se ve, cuando alguien lo practica, es porque salió desde adentro, es porque algo lo está gobernando y eso lo expresa, lo manifiesta. Todos estos males, verso 23 de Marcos 7, vienen de adentro y contaminan a la persona. Puede levantar su mano, pero por eso los que estamos acá y los que nos ven, que somos gobernados por nuestro Señor, por la obra de la cruz, todos los días seremos capaces de rendir nuestra vida al Señor. Los que somos gobernados por ese Señor, por esa autoridad, por Él como dueño, como nuestro amo, seremos capaces de que cuando el Señor nos exhorte y nos exponga a la luz, seremos capaces de decir, Señor, es verdad, fallé, me rindo, reconozco, voy a la cruz, porque así quiero vivir. Pero somos los que somos gobernados por el Señor, por amor a su nombre. Ubícate en el verso 47 de Lucas 6. ¿Se puede poner de pie, por favor, para ir cerrando?
Puede poner la mano en el hombro de la persona que está al lado, por favor. Ponga la mano en el hombro de la persona que tiene al lado. Verso 47. Lo vamos a leer hasta el verso 49. Sígame aquí. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. ¿Cuántos hemos venido al Señor? Todos los que estamos acá. Ok. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras. Nada más. No dice eso, ¿verdad? Y oye mis palabras. No. Y que oye mis palabras y además la practica. Dame el otro. Esa persona se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Eso somos nosotros. A eso nos parecemos. Dame el que sigue. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Aquí hay dos imágenes que Dios nos plantea. Quiero pedirte hoy, por favor, que yo sé que tú eres el de la primera imagen. Por favor, quiero pedirte, si Dios es tu Señor, fundamenta todo lo que hagas en Dios. Si Dios es tu Señor, reconócelo todos los días. Y cuando Dios nos hable con mensajes como este, ten la sensibilidad en tu corazón y en tu mente de decir, sí, es verdad, Señor. Esto se parece a mí. Esta palabra parece que es para mí. Y esta palabra no ha venido para acusarme, Señor, sino porque tú me amas. Me estás abriendo los ojos para que yo pueda ver cómo estoy. Si de verdad estoy sobre la roca o estoy sobre lo que creo. Porque el que construyó sobre tierra sin fundamento, construye sobre lo que le parece, sobre lo que cree. Y el Señor, tal cual a Israel, hoy nos vuelve a llamar, construye tu vida sobre mí, la roca. Quien construye sobre la roca, sobre Cristo, nunca será derribado y mucho menos sacado de Dios. Porque dice, vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron tempestades y nada pudo arrancarlo porque estaba sobre la roca. Lo que también significa que vas a tener que enfrentar en este tiempo y en los años que vienen ese tipo de tempestades. Esas tempestades que describen serán problemas, serán personas, serán circunstancias, situaciones. Pero cuando yo reconozco y fundamento mi vida sobre el Señor y Él es la autoridad que me gobierna, hermanos, nada, como dijo Pablo, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada. Por eso, cada día que te levantes, decide vivir para Dios. Cada día es una oportunidad que tienes cuando abres los ojos, cuando te levantas en la mañana. Es una oportunidad para decir, Señor, yo decido hoy vivir para ti. Yo decido que tú gobiernes todo mi día, mi vida. Y el que no toma su cruz, dice la palabra, y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando yo reconozco al Señor como mi dueño y rindo todo mi ser, entiendo que cargar la cruz significa que todos los días Dios me separará de lo que no es de Él. Y será un proceso doloroso también, pero por amor a nosotros Dios nos va a separar de todo lo que no pertenece a esta vida que hoy portamos. ¿Por qué necesito vivir para Dios? ¿Por qué necesito reconocer a Dios como mi Señor? ¿Por qué necesito reconocer a Dios como el que me gobierna y guía mi vida? Porque todos los días hay algo en nosotros que se resiste a su voluntad.
cada vez, cada día, cada circunstancia, cada momento de tu vida habrá algo que se quiere resistir a morir o a vivir crucificado. Por eso todos los días no solamente es una confesión, es de verdad permitir al Señor que obre en nosotros. Cada día necesitamos ganar ese territorio que no se quiere someter al Señor. En ese territorio yacen tus emociones, tus pensamientos, lo que te provocaría, lo que te gustaría hacer. Ese territorio debe pertenecer a Dios. Si son nuestros pensamientos los que nos echan broma, los pensamientos tienen que ser para Dios, rendidos a Dios. Si son tus palabras, si no aguantan tus ojos, si son tus oídos, eso todos los días debe ir a la cruz para que Dios gobierne. Lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, lo que haces, debe traerle gloria a su nombre. Termino con este versículo, 1 de Tesalonicenses 5:23. Esto sí es para todos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que todo eso sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es mi oración. Que Dios guarde tu corazón, que Dios guarde tus emociones, que Dios guarde tu casa. Cuando hablo de casa no estoy hablando de las cuatro paredes, estoy hablando de nuestro matrimonio. Y cuando hablo de casa también estoy hablando de tu ser interior. Que Dios guarde esa casa donde Él está. Que Dios guarde nuestras emociones. Que nos santifique por dentro y por fuera. Solamente para Él. Señor, te doy gracias hoy por tu palabra. Padre, sé que tu palabra como nos conoce. Señor, tú como dueño nos conoces. Cada vez que nos reunimos, nos convocas para darnos guía, dirección. Señor, la palabra que nos das y que nos has hablado hoy es un espejo. Y ese espejo mostrará nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera cara, nuestro verdadero rostro. Tu palabra, Señor, es como una luz que se pone en lo más alto para que alumbre. Señor, hoy tu palabra ha traído luz y nos ha alumbrado, y cuando alumbra claramente podemos identificar qué cosas no pertenecen a esta casa espiritual. Gracias, porque la luz de la verdad y de tu palabra vino a alumbrar nuestras vidas, a mostrarnos para ver claramente, nítidamente, cada cosa que no debe estar o que debe estar en su lugar correcto. Te pido, Señor, que tú seas el que guarde nuestras vidas, nuestro ser interior, nuestros pensamientos, hasta el día de tu venida. Señor, oro para que todos acá podamos salir trabajando esta palabra. Creo que ninguno de nosotros saldrá iguales, sino que hoy hemos sido convocados para reflexionar, para replantear y repensar muchas cosas que veníamos haciendo. Permítenos, Señor, siempre vivir para agradarte, para hacer tu voluntad. Amén y amén.